Les decía que a través de la democracia se evita que lleguen al poder autócratas crueles y megalómanos, según nos ha dicho Robert Dahl, y que perjudiquen a los ciudadanos. Se garantizan entonces los derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, que no pueden ser garantizados por los gobiernos autocráticos. Se sirve además mejor a los intereses de la gente que en un gobierno autocrático. Y en la democracia se brinda a las personas el derecho de la autodeterminación. Se garantiza además la paz entre las naciones y los ciudadanos en general son más prósperos bajo un gobierno democrático que bajo un gobierno autocrático. El desarrollo humano justifica la conveniencia y deseabilidad de la democracia como una forma de gobierno y como un mecanismo para que la gente se gobierne a sí misma sobre la base de tres aspectos, que es un valor intrínseco, un valor instrumental y un valor constructivo de la democracia. Quiero que estos tres valores se los graben bien porque sobre estos tres valores, que los engloba Robert Dahl como el valor universal de la democracia, vamos a conversar más adelante. Entonces, el primero, que es el valor intrínseco, nos dice Robert Dahl que la democracia y la participación política son un valor en sí mismas. Como Amartya Sen lo escribe en su libro Desarrollo como Libertad, la libertad política es una parte de la libertad humana en general, y ejercer los derechos civiles y políticos es una parte crucial de la buena vida de los individuos como seres sociales. Negar a la gente la libertad de participar en la vida política, ya sea por medio de formas directas o indirectas de participación, es una violación a su dignidad humana. Esta libertad, que tiene valor de manera intrínseca, no debe descansar en el cumplimiento de otras libertades, como por ejemplo, que las personas no estén adecuadamente nutridas, no implica que no puedan participar como agentes políticos. Amartya Sen también escribe en su libro Democracia y Participación en la India que, abro comillas, ser capaz de hacer algo a través de la acción política para uno mismo y para otros es una de las libertades elementales que la gente tiene razones para valorar. El atractivo popular de muchos movimientos sociales en la India confirma que esta capacidad básica es altamente valorada, incluso entre aquellas personas que tienen una vida muy limitada en términos materiales. Este valor intrínseco de la democracia no significa que las instituciones democráticas deban ser las mismas en todas partes y en cualquier momento. La democracia no necesita ser ejercida de la misma manera a través del tiempo y en el espacio. Las instituciones democráticas descritas anteriormente, las que vimos en las clases, en la clase del viernes, no son universalmente idénticas, sino que están insertas en culturas y prácticas locales que se diferencian entre un lugar y otro. En el recuadro que les voy a leer ahora a continuación, ilustra cómo la aspiración universal de las personas de gobernarse a sí mismas puede diferir entre culturas. Un gobierno democrático no necesariamente tiene que ser modelado con base en las democracias liberales occidentales. Entonces les leo el recuadro para que ustedes más o menos se hagan una idea de lo que estamos hablando en términos culturales y en términos de prácticas culturales que diferencian entre un lugar y otro. Este cuadro se titula Las formas locales de las instituciones democráticas en Afganistán. Con un sistema de justicia formal fragmentado, ineficaz y carente de recursos, alcance y legitimidad, las instituciones de justicia informales sirven como importantes mecanismos alternativos de resolución de conflictos en Afganistán. Estos sistemas informales de justicia están en general basados en prácticas indígenas tribales y en tradiciones religiosas locales. Una de las instituciones más importantes de la justicia informal en Afganistán es la jirga, o su equivalente aproximado, shura. En el contexto cultural y político de Afganistán,
la Jizga está más estrechamente relacionado con los rituales y los procesos de solución de controversias tradicionales de las tribus Patzún, donde las personas se sientan en un gran círculo con el objetivo de resolver una disputa y o tomar decisiones colectivas sobre temas y problemas comunitarios importantes. En el contexto de la resolución de controversias y delitos, las jirgas son a menudo un cuerpo ad hoc en lugar de una institución permanente con un número fijo de miembros. En algunos casos, son una combinación de estas dos formas, es decir, un órgano permanente con miembros adicionales elegidos en función del tema a ser abordado. En el sur y en el este de Afganistán, la jirga tradicional está más institucionalizada y estructurada. En este contexto, a nivel de la comunidad local, es una institución tribal para la solución de disputas que incorpora el cuerpo de derecho consuetudinario vigente, no escrito y de siglos de antigüedad, así como las opiniones de ancianos de la tribu que son respetados por su experiencia e influencias sociales en la comunidad. Su prica, que es la sentencia, es vinculante tanto moral como socialmente para las partes implicadas. Las jirgas abordan temas que van desde problemas relativamente menores, como las disputas sobre límites de las granjas y lesiones menores, hasta delitos más graves como asesinatos y disputas sobre la propiedad personal y la herencia. El Informe Nacional de Desarrollo Humano revela que los afganos tienden a llevar a la jirga las disputas sobre la propiedad de las tierras no públicas y otros conflictos de propiedad para su resolución. Una característica importante es que sus resultados son vinculantes moral y socialmente solo cuando se alcanzan de una manera justa, y así es percibido por el autor del delito imputado, la víctima y el pueblo. Si alguno de estos actores, especialmente los protagonistas inmediatos, ven que una prica es injusta, o sea, una sentencia es injusta, la parte afectada tiene el derecho de apelarla. Esto sucede a menudo cuando las leyes basadas en la costumbre se aplican de manera errónea y o son mal interpretadas, o cuando se nota corrupción y favoritismo por parte de los mediadores. A diferencia de los tribunales estatales, donde usualmente se trata de encontrar perdedores y ganadores, culpables y no culpables, la jirga junta a los contendientes y al pueblo para que encuentren soluciones colectivas a los problemas. A pesar de su atractivo, las jirgas también poseen características negativas. Una de las más graves está la falta de participación y el tratamiento de las mujeres en el proceso de solución de controversias. Normalmente, los consejos locales, completamente construidos por hombres o dominados por hombres, excluyen a las mujeres y a los jóvenes de la participación y la toma de decisiones. Al igual que otras instituciones del Estado de Derecho, las jirgas deberían tener que rendir cuentas sobre su conformación y funcionamiento. La Comisión Independiente de Derechos Humanos Afgana, una institución gubernamental independiente financiada principalmente por donantes externos, supervisa el cumplimiento de los principios de los derechos humanos por parte de las jirgas. La reforma y el seguimiento de las jirgas y la creación de un marco en el cual puedan actuar como mecanismos complementarios de solución de disputas les darían un atractivo aún más amplio y harán que la justicia en Afganistán pueda ser más accesible. Este documento que le acabo de leer, esta fracción que le acabo de leer, es parte del Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2007 de Afganistán, titulado El Estado de Derecho, uniendo la modernidad y la tradición. Entonces, aparte de que le he leído este fragmento del informe, ustedes me van a comentar aquí, o vamos a comentar entre todos, qué otras formas locales o qué formas locales de instituciones democráticas conocemos en nuestro municipio. Ayer escuchaba a la señora Zunilda que nos decía que ella trabajó en La Guajira. Hay compañeros, bueno, de otros municipios y nos podemos debatir aquí o comentar, levantando la manito, por favor, qué instituciones democráticas locales conocemos en nuestro municipio.
Y con instituciones democráticas me refiero a instituciones formales, no las que están establecidas en la Constitución y las leyes colombianas. ¿Quién quiere empezar? Adelante, Zunilda. Tiene el micrófono apagado, Zunilda. Sí, qué pena, disculpa. Profe, no entiendo la pregunta, es decir, ¿cuáles son las instituciones que manejan un proceso democrático? Por ejemplo, ¿cuál? Los ejemplos justamente me los tienen que decir ustedes. De acuerdo al texto, al fragmento que les acabo de leer del informe nacional, nos describe una institución democrática informal en Afganistán. Sin embargo, nosotros en Colombia, y más concretamente en nuestros municipios, tenemos instituciones democráticas informales, ya sea de resolución de conflictos o de otro tipo. No, perfecto, ya, gracias, profesora. Los que ustedes conocen. En La Guajira existen las leyes indígenas, las leyes del Guayú, y ahí hay un orden jerárquico para tomar decisiones. De palpable una institución democrática, no institucional, sino cultural, donde ellos mismos eligen el jefe, que se llama palabrero, y ese es el encargado de generar las decisiones en un conflicto familiar que es muy común entre las castas guayú. Y también algún político o algún funcionario del Estado que quiera hacer algo con los indígenas guayú tiene que llegar donde el palabrero. Según sea el contrato o la proyección institucional, así ese palabrero es el que ordena con quién se debe dialogar para la ejecución de los programas, los proyectos que cualquier institución pública quiera generar con ellos. A pesar de que ellos son una cultura cerrada, muy cerrada, ellos tienen intermediarios. Un político no puede acercarse a ninguna ranchería de La Guajira sin antes consultarlo con ese palabrero. Si él no autoriza, ninguno puede hacer política, ni siquiera una institución del Estado, brigadas de salud o cualquier otra brigada, sin antes ser autorizado. Iguales son los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada. Para ir allá a visitar y a conocer, se tienen que autorizar, y hay un solo jefe que lo autoriza, y esos jefes tienen sus colaboradores que de alguna manera apoyan a las decisiones del jefe. Y la mujer en la etnia guayú, la mujer hace parte de esos colaboradores y con un poder bastante decisorio, pero no puede pasar por encima de la decisión del jefe. Igualito el jefe para el palabrero en la etnia guayú, que es la que yo más conozco, él antes de tomar una decisión se reúne la asamblea, por decirlo de alguna manera, y la asamblea son ellos. Si el conflicto es familiar, reúne a la familia, y si la cuestión es comunitaria, reúne la comunidad y plantea la situación, y democráticamente toman decisiones ellos. Pero quien puede transmitir las decisiones
el único que puede hacerlo es el palabrero. Me parece que eso es algo muy parecido a lo que usted acaba de leer, profesora, en el documento que tiene allí, apoyándose de referentes teóricos, pero conozco también algunos modelos democráticos informales en la familia. Yo como profesora que tuve la oportunidad de manejar comunidad y como miembro de la organización comunal también maneja sistemas democráticos, porque nosotros hay presidentes de barrio que somos los primer nivel, hay asojunta, que es el presidente de la junta, el segundo nivel, creo que es así, y hay la federación y hay la confederación. Entonces se manejan unos procesos democráticos también para tomar decisiones y para hacer el liderazgo, ¿no? Entonces comparo la cultura guayú y comparo la organización comunal con organizaciones democráticas informales, perdón. No sé si estoy equivocada, profesora, muchas gracias. Justamente, Sunilda, eso era lo que queríamos escuchar. Cuando tú dices que las comunidades indígenas guayú son una sociedad cerrada, ¿a qué te refieres? A que usted, por ejemplo, necesita conocer de ellos no le generan información de su vida si no hacen ellos asambleas, si no, mire, ellos no, allá no hay ni control de natalidad, ni control de morbilidad. En ese estudio que yo hice riguroso sobre esa etnia, una mujer allá puede dar a luz 12, 15, 18 niños. Y por eso es que allá ni siquiera ellos están censados, no se sabe cuántos indígenas guayú existen en La Guajira. Y ellos, usted va a hacerle un programa de natalidad y no dejan, ellos no dejan. Todavía hay indígenas sin civilizar en la Alta Guajira. El indígena está en un territorio muy amplio, está perdido. Yo estuve por allá por el Cabo de la Vela, más allá en Puerto Estrellas, y encontraba que una indígena podía tener 12, 14, 8, 9 hijos, pero el papá tenía otros 8 y otros 7 con otra indígena, y te podía tener 2, 3 y 4 con otra indígena, y eso es permitido allá. Pero si usted quiere hacer un estudio para valorar cuál es el compromiso del hombre guayú, no le permiten, la información no se la dan. No se la dan, y ellos, su modo de vivendus es hermético. No dan mucha publicación de su manera, de su vida cultural, familiar, económica, ni siquiera. Lo que sabemos de ellos lo generan ellos mismos. Algunas indígenas, más que todas las mujeres, se han preparado, han hecho academia, y ellas han sido las que han generado lo que se sabe del indígena guayú. Pero llegar una persona allá, como llegamos a cualquier otra comunidad, y hacer encuestas, entrevistas, observar modelos de vivienda, modelos de economía, modelos de familia, y es normal. En ellos no, ellos son muy cerrados. Lo mismo los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada. Bueno, ustedes los de Santa Marta conocen más que yo que eso, porque también hemos tratado de hacer trabajo por acá, por Atanque, y ahí sí no hemos podido. Ahí sí no hemos podido porque no tenemos el acercamiento con aquí le dicen mamo,
Acá para Sierra Nevada le dicen mamo, en La Guajira le dicen palabrero. O piachí creo que le dicen a la mujer. Hay mujeres, el palabrero en el guayú tiene que ser varón, pero piachí creo que es cuando es una mujer líder en la etnia guayú. Es muy difícil y da tristeza conocer el modo vivendus del guayú a estas alturas del siglo XXI, encontrar mujeres que se dedican solamente a parir y a parir. No que los indígenas se mueren del hambre, sí, pero de alguna manera ellos son víctimas de su invento porque no tienen control de natalidad. Ellos paren hasta que puedan. Y más de eso, el compromiso de generar la responsabilidad del hijo es de la mujer. La mujer tiene que salir a vender sus artesanías y los chicos quedan allí. Y el papá, como el papá tiene varios, no hogares, el papá visita a los hogares son de la mujer. Tanto que la mujer en La Guajira se da el matriarcado y quien hereda los bienes de una familia son las hijas. Los hijos no heredan, los varones no heredan. Y eso es producto de que la responsabilidad es de la mujer y el guayú se muere, el indígena guayú se le mueren los hijos porque no los vacunan, porque no tienen la responsabilidad los dos papás. El papá queda y la mamá va a buscar la comida y cuando viene hace lo que trae y el primero que come es el indio. Esto se lo digo yo con responsabilidad y con hechos de causa, porque yo conviví y hice la investigación. Afortunadamente conseguí a alguien que me pudo involucrar allá y eso lo vi, pude hablar con ellos. Y algo que ellos no, o sea, ellos miran a la Arijuna, lo miran como enemigos, todavía nos miran como enemigos. Por eso será que es cerrada o no sé por qué su cultura será tan cerrada, pero y ahí hay democracia, hay jerarquía, pero la jerarquía informal no mira al varón como responsable de respetar a la mujer y de respetar un hogar. El varón tiene la oportunidad de tener todas las mujeres que acepten y los hijos que puedan tener las mujeres, porque ellos no les resbala si el muchacho estudia o no estudia, o si no, ellos se los dejan a las mujeres. Y de verdad que cuando ustedes ven las estadísticas de los indígenas guayú que mueren desnutridos, están en lugares inhóspitos, donde no hay agua, donde no hay nada. No sé cómo viven, la verdad no sé cómo ellos aguantan los veranos tan largos, aguantan esas mujeres que paren allá, ni siquiera van a los hospitales a parir, ellas paren allá con su estilo de hacerlo, y no, ni siquiera registrados están mucha gente, y ustedes saben que hubo un momento cuando los políticos necesitaron los votos, le ponían llanta, le ponían tal, porque hacían brigadas de registro, pero no todos lograron registrarse. Y es como un desprecio que yo eso lo critiqué, en que se le llamaba llanta, se le llamaba motor, se le llamaba pistola, se le llamaba cualquier cosa de nombre le ponían a ellos. Y lo hacían nada más para tener un número de cédula para poder utilizarlos para votar. Y todavía es la hora y el indígena no está, no se sabe cuántos indígenas guayú hay en La Guajira, porque el DANE no ha podido hacerlo, por esa cultura cerrada que ellos tienen y por esa democracia vertical que de alguna manera es la que manejan allá ellos, porque es lo que diga el palabrero, y el palabrero es cerrado también, porque el palabrero va para tomar una decisión, él concilia con el grupo, y como no tiene, los palabreros no tienen antes, yo creo que ahora se le está generando la oportunidad a los jóvenes que se están preparando para que ellos sean
allá líderes, ¿no? De ellos, y ser esa persona autorizada, porque el que no esté autorizado no puede ser palabrero, y por eso se generan conflictos, porque algunos grupos no aceptan a X varón como palabrero, y eso les genera a ellos conflictos muy violentos. El guayú es muy violento y ellos todo lo resuelven es con la violencia, con el plomo, como dicen. Incluso plomo es el nombre de muchos indígenas. Bueno, no me extiendo, es mucho lo que hay que hablar de esa democracia informal que tienen los indígenas guayú, y mucho tengo que hablar de esa democracia que tenemos en la organización comunal, que es una democracia más avanzada, más civilizada y más abierta y horizontal, no es tan vertical como la de los indígenas guayú. Muchas gracias, profesora y compañeros. Gracias a ti, Zunilda. Gregorio y luego Humberto. Buenas noches, profesora, gracias. Bueno, yo entraría diciendo que semejante lío el que usted ha metido a los compañeros, ¿en qué sentido? Y que percibo que la mayoría de mis compañeros son demasiado jóvenes. Yo soy un hombre ya de 76 años. Entonces, para ellos, tener experiencia de esa democracia, perdón el término que se utilizó, informal, esa democracia informal, para ellos, pues, me imagino yo acá de pronto estoy opinando mal, para ellos no encuentran que responder, porque esa es una situación, una costumbre más que todo trivial, como lo dice la compañera Zunilda, en los guayú existe esas cosas, etcétera, pero acá, digamos, en los Ariguna o por acá, en el entorno nuestro, digamos, medio civilizados, para nosotros es incomprensible esa situación que ellos viven allá, ¿sí? Entonces, en nuestro medio nos es difícil encontrar esa democracia informal como existen dentro de la población indígena. Yo le voy a contar, por ejemplo, una cuestioncita para ilustrar de cómo las cosas han cambiado y que ha sido consecuencia de la modernidad y todas estas cosas. Por aquí en mi pueblo y en general en la región del Caribe, cuando una joven era raptada por un hombre, que utilizábamos aquí el término se la sacó, ¿sí? Oye, Juan se sacó a Elena anoche, quiere decir pues de que la mujer, la niña, se fue en la noche con el hombre. Entonces, ¿cómo arreglaban el problema? Generalmente buscaban a una persona respetable, ¿sí?, que fuera y acordara con el señor que se la llevó de qué le iba a entregar, qué le iba a dar, y en cierto momento lo obligaban al matrimonio. Así arreglaban el problema. Hoy en día, esta vaina parece cuestión de García Márquez. No, se vivió, yo la viví, la conocí, como lo digo, ya tengo 76 años. Hoy en día parece una cuestión de novela. Entonces, para concluir, diciendo pues que es difícil encontrar en nuestro medio ejemplos de esa democracia, digamos, informal, como todavía existe dentro de los tribus indígenas, que seguro que de aquí a unos 50 o 100 años de pronto también va a desaparecer en La Guajira, ¿sí? Porque llegará el momento pues en que las cosas tendrán que cambiar. Pues ese era el punto que y quería agregarle, yo le envié a usted esta mañana la inquietud sobre la democracia frente a estas cuestiones de las cuestiones sociales. No sé si el autor el que hemos venido tratando
todavía está vivo para solicitarle cómo mire la democracia, ¿cierto? Ahora con la influencia de las redes sociales. Y particularmente le tengo una inquietud, doctora. ¿Qué hacer o qué decir? Por ejemplo, el caso de El Salvador. El caso de El Salvador, donde el señor presidente ganó las elecciones como tal y ganó la mayoría del Senado y cambió todas las instituciones. Supuestamente es un acto democrático porque la mayoría votó por él y votó por el Senado, pero sin embargo, mire, usted aprovechó todas esas cuestiones para cambiar totalmente los tres poderes del Estado. ¿Cómo se llama ese tipo de democracia? Porque eso realmente no es propiamente democracia, pero si miramos que fue la voluntad del pueblo, sí, fue la voluntad del pueblo. ¿Sí? Esa era la inquietud adicional que yo quería hacerle, y gracias, doctora. Gracias a ti, Gregorio. Y justamente por eso último que acabas de decir, en democracia hay un concepto fundamental que se llama debate público. Y se trata de poner, digamos, al público ciertos argumentos, en este caso de reforma a la Constitución, de reforma a las instituciones democráticas, para que la ciudadanía pueda participar directamente de esa reforma. Entonces se genera un debate público, en el buen sentido de la palabra, para que así la gente entonces tenga la oportunidad no solamente de argumentar por qué sí o por qué no se debe cambiar las instituciones democráticas, y cómo se debe hacer. Entonces, si lo hizo de manera autoritaria, ya el pueblo salvadoreño le llamará y bueno, terminará ocurriendo lo mismo que está ocurriendo en estos momentos en Colombia, ¿no? Humberto, tienes la palabra. Profesora, muchísimas gracias. Muy buenas noches a usted y a todos los compañeros. Primero, para darle un saludo al compañero que sabemos que no está hoy en clase y que lamentablemente su nietecita falleció, y realmente dramático. Realmente estoy seguro que todos sentimos ese mensaje con mucha dureza y pues también por la emotividad como él lo compartió. Muchas gracias. Y luego pues decir lo siguiente, la profesora que nos antecedió a Gregorio y a mí, que hizo una exposición muy interesante sobre la democracia participativa e informal que maneja el pueblo guayú, particularmente con la figura del palabrero que ha sido llevada a la novela y al cine y todo esto, sí difiero de ella en un sentido, y es que no podemos responsabilizar a los indígenas de su pobreza o de en su... varios sentidos, en varios Sí, sentidos. sí, entonces porque no puede ser que sean víctimas de su propio invento. Eso es una cultura milenaria, pero más que cultura milenaria es un problema de abandono. Son nuestros indígenas, inclusive la población indígena de La Guajira, que está calculada en más de 260,000, y bien lo anotó ella, que no se sabe, porque es difícil el censo en esos sectores, porque son pequeñas poblaciones o caseríos que, como ellos les llaman, estos pequeños caseríos que ellos tienen, que son rancherías, exacto, rancherías que son de difícil acceso, inclusive tienen problemas de agua potable porque no son comunidades muy unificadas, entonces las redes, etcétera. Tienen una cultura propia, respetable, con todas las dificultades, pero también que tiene que ver con un abandono estatal histórico. Es una zona árida, en fin. Bueno, pero sin embargo, lo que la profesora Zunilda, si no me equivoco es su nombre, planteó fue muy interesante y tiene que ver también con la democracia participativa histórica de los consejos de ancianos, de luengas barbas, como se le denominaba, que tenían una participación democrática en las civilizaciones antiguas, egipcias, etc. Sí, podría haber, digamos, una especie de monarca o faraón en este caso, pero ese consejo era vital para la determinación. Igual pasa con los arhuacos. Los arhuacos tienen un gobernador del cabildo, pero tienen un consejo en donde se discuten todas las propuestas, inquietudes o dificultades y problemas. Y yo creo que valdría la pena mencionar aquí el caso del Magdalena. Pues estamos dentro del establishment, dentro del régimen
democrático que se vive en Colombia, pero además con una particularidad en este gobierno del cambio que lidera el gobernador Carlos Caicedo, y es el de los comités populares. Los comités populares son comités que se conforman para vigilar las obras y los proyectos y programas sociales. Es una manera de darle participación al pueblo para que vigile, supervise. Son unos veedores que no son los veedores profesionales, sin demeritar a quien forme parte de una veeduría, pero las veedurías muchas veces son de riesgo, sobre todo en los asuntos electorales. Uno a veces ve que los veedores están interesados en la participación y en la denuncia a partir de dádivas en algunos casos, ¿no? Aclaro. Pero en este caso estos comités populares lo que están buscando es la preservación de la obra o del proyecto para que se lleve a cabo, de tal manera, que se lleve a cabo de buena manera, de tal forma que el gobierno departamental le da a estos comités el empoderamiento para que vigilen la obra, para que la supervisen, para que sepan, para que se sepa desde el gobierno central, sobre todo en municipios y corregimientos lejanos, en el Magdalena, dada su extensión, que la obra se está llevando bien o se está llevando mal. Y creo que esa es una manera de participación democrática. Creo que es una manera práctica, además, de participación democrática. Profesora, gracias. Eso era lo que tenía que decir. Estupendo, Humberto. Sí, justamente eso es a lo que queríamos llegar cuando nos referíamos a instituciones informales de democracia. ¿Quién más tiene otro ejemplo? Zunilda, Humberto. ¿Quién más? Señora Zunilda, adelante. Zunilda, adelante. ¿Quién más tiene otro ejemplo? Profe, perdón, tenía el micrófono apagado. Discúlpeme, yo le estaba dando un ejemplo, profe, de comunidades con democracia informal y mirando pues los procesos que se dan en los mercados. Aquí hay una galería y ellos se organizan y ellos toman decisiones en grupos y nombran sus personas encargadas de defender los derechos de cada uno de ellos. Por ejemplo, conozco el caso de, aquí hay un mercado, el mercado municipal que llaman, es una economía mixta, mitad privada y mitad municipal, y ellos tienen una organización ahí, y ellos nombran sus líderes, su grupo de directiva, y se toman decisiones democráticamente. A mí me parece que en cada ciudad hay eso, esas organizaciones de democracia informal. Ejemplo, aquí hay una galería que también hace lo mismo. Los vendedores estacionarios o el rebusque, como llaman, ellos también se organizan y ellos ejercen democracia allí porque nombran un presidente, nombran una junta directiva y se toman decisiones con la participación de todos y sale uno a defender o a llevar las propuestas a la alcaldía o donde tenga que llevarlo. A mí sí me parece que en cada municipio, en los territorios, se da mucha democracia informal, inclusive en familias numerosas se organizan y siempre hay uno que es el líder y se toman decisiones reuniéndose, y hay uno que es el que toma el liderazgo. Esos son los liderazgos naturales que se dan en la familia. Yo creo que en los colegios, incluso en las universidades, se generan esas democracias informales, pero que son bases, ¿no?, para la democracia ya institucional, que como serán para elegir los gobiernos locales, territoriales y nacionales. Las bases son la democracia informal. A mí me parece que
la democracia informal, analizando el texto que usted nos acaba de compartir. Hacemos democracia informal hasta desde nuestro hogar, en nuestro barrio. En el barrio, sin ser junta de acción comunal, ahí en unas casas ustedes lo viven y se organizan y no, vamos a hacer una fiesta o vamos a pintar las calles, y entonces toman a una persona que es la que más habla o la que más extrovertida es, y esa se encarga de multiplicar. Entonces ya ahí como que se genera democracia, me parece a mí. No sé si estoy equivocada, pero estoy como enfocada en eso. Gracias, profesor. Gracias a ti, Sonilda. ¿Alguien más nos quiere presentar su ejemplo, apreciación? Las personas del sur del Magdalena. ¿No? Bueno, entonces seguimos con los valores de la democracia retomados ya por el autor en cuestión, y vamos con el segundo valor de la democracia, que es su valor instrumental. El valor intrínseco de la democracia, es decir, que la capacidad de las personas para participar en las decisiones que afectan sus vidas es un bien en sí mismo. No disminuye para nada su valor instrumental. La democracia es buena porque conduce a consecuencias buenas. Dado que la democracia es un mecanismo a través del cual las personas pueden expresar sus inquietudes y preocupaciones en el espacio público, como por ejemplo la preocupación de recibir una adecuada atención en salud, preservar el medio ambiente para las generaciones futuras, atender a los inmigrantes y a los asilados, y las demandas de la gente por lo general pueden ser alcanzadas, como las que recientemente se alcanzaron. Pudimos, a través de la protesta pública y del debate público, pudimos hundir la propuesta de reforma tributaria y de reforma a la salud propuesta por el gobierno nacional. Esto significa que la garantía de los derechos civiles y políticos deben vincularse con la garantía de los derechos económicos y sociales al mismo tiempo. De hecho, un análisis social a partir del marco normativo del enfoque de las capacidades sostiene firmemente que no puede existir una dicotomía o separación entre las esferas económicas y políticas, y que ambas están profundamente entrelazadas. Garantizar la seguridad económica y social es una cuestión de la política. Esto se vincula con el hecho de que la ética y la política se encuentran en el centro de la economía. Esta idea ha tenido un impacto crítico en la comprensión de las hambrunas. Amartya Sen fue posiblemente el primer autor en atribuir el origen de las hambrunas al fracaso de la democracia y no a la escasez de alimentos. Como escribe en su artículo sobre el valor universal de la democracia, abro comillas, dice Amartya Sen que los derechos políticos y civiles brindan a la gente la oportunidad de prestar atención a las necesidades generales y demandar la acción pública apropiada. A menudo, la respuesta de un gobierno al sufrimiento agudo de su pueblo depende de la presión que se ejerza, de las protestas que ejercemos en el día a día. El ejercicio de los derechos políticos como votar, criticar o protestar puede marcar una diferencia real en los incentivos políticos que operan en un gobierno. He discutido en otras partes el hecho destacado de que en la terrible historia de las hambrunas en el mundo, ninguna hambruna sustancial ha tenido lugar en un país independiente y democrático y con una prensa relativamente libre. No hemos podido encontrar excepciones a estas reglas sin importar dónde busquemos. Las hambrunas en la Unión Soviética en la década de 1930, la hambruna en China entre 1958 y 1961 con el fracaso del Gran Salto Adelante, o aún antes, las hambrunas en Irlanda o en India bajo el dominio extranjero. China, aunque estaba mucho mejor económicamente que la India, se las arregló, a diferencia de la India, para tener una hambruna.
De hecho, la hambruna más grande registrada en la historia del mundo, cerca de 30 millones de personas murieron entre 1958 y 1961, mientras continuaban aplicándose las mismas políticas fallidas durante 3 años completos. Estas políticas, dice Amartya Sen, no pueden ser criticadas porque no existían partidos de la oposición en el Parlamento. No había prensa libre ni tampoco elecciones multipartidistas. De hecho, es precisamente esta falta de desafíos lo que permitió que estas políticas profundamente defectuosas pudieran continuar a pesar de que estaban matando a millones de personas cada año. A pesar de que los ciudadanos tengan el poder de desafiar y cuestionar las políticas que no promueven su bienestar, las relaciones entre ellas y la propia democracia sigue siendo compleja. Muchos países democráticos conviven con altos niveles de pobreza y desigualdad, como por ejemplo en la India, la democracia más grande del mundo. Por lo tanto, a causa de que las personas tienen preocupaciones diferentes sobre qué es lo valioso, la democracia no puede garantizar el cumplimiento de las demandas de todos y cada uno, ya que muchos podrían estar en conflicto entre sí. Por ejemplo, las demandas de un grupo particular de vivir en un país étnicamente homogéneo entra en conflicto con las demandas de otros grupos que acogen a los refugiados económicos y políticos, o las exigencias de una élite terrateniente de mantener sus activos entran en conflicto con las demandas de agricultores sin tierra que quisieran reclamar estos mismos terrenos. El examen detallado de las condiciones bajo las cuales la democracia puede conducir a mejores condiciones de vida para la población en general está más allá del alcance de lo que hemos venido discutiendo aquí. Sin embargo, una condición que puede destacarse aquí es la importancia de la inclusión política de los grupos marginados. Como veremos en las siguientes clases, la igualdad política es un requisito de la democracia. Sin un nivel mínimo de igualdad, la toma de decisiones democrática puede correr el riesgo de ampliar las injusticias y las desigualdades. Pero rechazar la democracia sobre la base de su valor, su menor valor instrumental, significa también rechazar su valor intrínseco. Si un gobierno autoritario, por ejemplo, tiene un mejor desempeño social o económico que uno democrático, aún así se seguirían negando las libertades más elementales de la población. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Claro que sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces continuamos con lo que es el valor constructivo, que es el tercer valor universal de la democracia propuesto por Robert Dahl. El tercer valor que el desarrollo humano le atribuye a la democracia es el de su contribución a la construcción de valores sobre la base de los cuales se organiza una sociedad. Las democracias constituyen valores colectivos, como los valores de la tolerancia y la equidad social, y establecen la prioridad de ayudar a los más necesitados en primer lugar. ¿Se acuerdan de primero los niños y las niñas? Sin embargo, hay que destacar que valores democráticamente construidos podrían ser negativos, como el racismo, por ejemplo. A su vez, los partidos políticos se basan en ciertos conjuntos de valores. Los demócratas en Estados Unidos tradicionalmente aprueban el valor de la solidaridad y la justicia social, mientras que los republicanos en este mismo país tienden a apoyar más valores de la libertad individual como la no interferencia del Estado. En Gran Bretaña, valores similares dividen a los partidos laboral y conservador. Dependiendo de cuál de los dos gane las elecciones, las políticas implementadas reflejarán los valores del ganador. A su vez, estas políticas pueden tener una función de socializar entre las personas la adopción de ciertos valores que luego las lleva a apoyar aún más estas políticas. No es que la democracia sea el único lugar donde se construyen valores. Los valores sociales también pueden ser construidos de igual manera en la industria publicitaria, en los medios de comunicación o incluso en organizaciones religiosas. Sin embargo, la democracia es el mecanismo a través del cual estos diferentes conjuntos de valores
se debaten en el espacio público, de manera que pueda construirse un consenso en torno a las prioridades políticas de un gobierno. Ahora les voy a leer un segundo recuadro que es tomado de Costa Rica y que luego vamos a traer a colación, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estas clases, para aterrizarlos en lo local. Entonces, el ejemplo de Costa Rica se titula La construcción democrática de valores relacionados con el bienestar social en Costa Rica. En 1940, Rafael Calderón ganó las elecciones presidenciales en Costa Rica y al año siguiente introdujo un régimen de seguridad social que incorporaba el seguro social y programas de bienestar social para los más pobres. También introdujo otras garantías sociales, tales como la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, la protección contra el despido arbitrario y el derecho de los trabajadores a organizarse. En 1942, la Constitución fue modificada para incorporar la nueva Ley de Seguridad Social y el Código Laboral. En 1949, el presidente José Figueres instituyó el sufragio universal para hombres y mujeres e introdujo la educación secundaria obligatoria, estableciendo además que la educación primaria y secundaria fueran gratuitas y financiadas por el Estado. A los estudiantes pobres, el Estado les proporcionó alimentos y ropa, y se organizaron programas de educación de adultos para aquellos que habían quedado fuera del sistema educativo. Figueres también introdujo una ley para asignar manualmente el 6% del Producto Interno Bruto al gasto público en educación. Además, nacionalizó el sistema bancario, abolió el ejército y estableció un impuesto sobre el patrimonio. Estas medidas permitieron al Estado planificar el desarrollo económico junto con el debilitamiento político de la élite cafetalera, que hasta entonces había dominado la posesión del capital financiero. Al debilitar el poder de esta élite y construir un Estado empresario, Figueres sentó las bases para el posterior desarrollo económico y social del país. Su partido, el Partido de Liberación Nacional, se convirtió en el partido mayoritario que fue elegido sucesivamente por los costarricenses durante todo el periodo de posguerra y hasta mediados de la década de 1980. Las políticas educativas que se implementaron mejoraron la educación de los niños y adultos y aumentaron la cobertura de la educación rural. También se expandió el sistema de salud. En 1960, el sistema de seguridad social cubría el 15% de la población. Y una enmienda a la Constitución en 1961 le otorgó al gobierno el plazo de 10 años para ampliar la cobertura en el total de la población. Como resultado, el porcentaje de la población cubierta por el seguro social aumentó del 15 al 78% entre 1960 y 1980. Además, se estableció un programa especial de salud para los que vivían en las zonas rurales, que incluía una red de centros de salud y clínicas móviles. Este fuerte énfasis en la atención primaria de la salud, que es vacunación, educación sobre higiene y nutrición, saneamiento, programas de nutrición, atención infantil y materna y planificación familiar, condujo a una fuerte mejora de los indicadores de salud. Por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil disminuyeron en más de 1/3 durante los años 70. Era lo que nos decía un poco Zunilda con respecto a la población wayú, con características culturales completamente distintas. A comienzos de la década de 1980, Costa Rica se había convertido en un país ejemplar con niveles de bienestar humano que rivalizaban con los de los países industrializados. A pesar de disponer de recursos económicos mucho más modestos, entre 1940 y 1990 la esperanza de vida aumentó en casi 30 años. La proporción de personas analfabetas se redujo del 27 al 7%. Las tasas de mortalidad infantil disminuyeron desde 137 hasta 15 por 1000. La cobertura de seguro médico se expandió
de cerca al 84% y la cobertura de servicios básicos como el agua y el saneamiento llegó a ser casi universal, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. En resumen, el valor que contenían estas políticas sociales, que era la solidaridad y el consenso de que el Estado era el que mejor resguardaba este valor al nivel estructural, fueron construidos a través de procesos democráticos en Costa Rica. El éxito de las políticas sociales para responder a las demandas de la gente, por ejemplo, con una mejora en la salud y en la educación, llevó a los costarricenses a apoyar aún más el valor de la solidaridad, eligiendo sucesivamente al mismo partido político, hasta que la crisis de la deuda de la década de los 80 introdujo un nuevo conjunto de valores que cuestionó el consenso democrático centrado en torno al valor de la solidaridad provisto por el Estado y favoreció el valor de la libertad como no interferencia del Estado. Entonces pasaron, digamos, de un régimen donde el Estado era quien proveía de los servicios básicos a la ciudadanía y pasaron a un nuevo régimen donde era la empresa privada, donde era el capitalismo o donde era la misma ciudadanía quien costeaba sus mismos servicios básicos, costeaba su salud, su educación, su saneamiento, su agua potable, como en la actualidad ocurre en casi todos los lugares de este planeta. Entonces, este documento que yo les acabo de leer, vamos a hacer lo mismo, vamos a retomar ya desde la localidad qué valores, primero, qué valores democráticos se han podido establecer en sus municipios. Como que hay personas mayoritariamente de Santa Marta y como hay personas mayoritariamente, mayoritariamente en su totalidad, vinculados con el partido Fuerza Ciudadana, entonces vamos a discutir esos valores democráticos que se han implementado tanto en Santa Marta, que se vienen implementando ahorita en el departamento del Magdalena, primero. Y segundo, ¿qué políticas sociales han estado vinculadas con esos valores democráticos? Primero, ¿qué valores democráticos ha propuesto Fuerza Ciudadana y las administraciones del cambio? Y segundo, ¿qué políticas sociales están vinculadas con esos valores democráticos? ¿Quién dice yo? ¿Carlos Páez? Doctora, buenas noches. Indudablemente uno de los valores que fueron un avance significativo del gobierno del cambio del doctor Caicedo fue la democratización de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad. De tal manera que el primer valor que se impartió fue lograr eliminar esos modelos donde existían intereses particulares dominando la prestación de los servicios y en general dominando pues indudablemente muchos servicios que se prestaban en la ciudad de Santa Marta, y uno de esos eventos fue, como lo explicaba en días anteriores, el mercado público estaba completamente capturado, no solamente por un negocio muy mal hecho en la construcción de una infraestructura que luego estaba siendo cobrado por unos particulares para poder entregar esa infraestructura y completamente congelada la entrega de esa obra, y se libró con una acción popular la posibilidad de terminar ese vínculo jurídico que se existía ahí y con orden judicial recuperar la infraestructura para ponerla al servicio de los samarios, prestando un servicio directamente el distrito de Santa Marta en un mercado público a favor y a disposición de todos, del pueblo y toda la comunidad, sin tener que tener exclusividades o intereses particulares ahí que apuntan pues indudablemente a un beneficio particular. Y el segundo escenario, el segundo escenario fue el tema
de la concesión de el cobro de los tributos, de los impuestos en Distrito de Santa Marta, que por medio de una acción de tutela también, que fue conocida por la Corte Constitucional, se pudo librar o sacar de esa condición completamente absurda, porque legalmente, como pasó también en la ciudad de Cali, y como es el deber ser, los tributos deben ser cobrados por el estamento público. Es de su naturaleza, los impuestos deben ser cobrados por el estamento público, por lo tanto, no debería participar ningún particular en ese ejercicio, cosa muy extraña sucedía aquí y también estaba marcado principalmente en un juego de poder y de intereses, donde se llevaban 10.000 millones de pesos anuales. Eso se pudo redistribuir, esos recursos, como ese principio, también ese valor de la redistribución de los recursos de manera distribución adecuada de esos recursos hacia todos los amarios, permitiendo así que esos 10.000 millones de pesos se estén usando hoy en día en becas, becas de nivel superior, de escuela superior, de formación superior, como esta información técnica, en la Universidad Distrital. Ese impulso que se dio ya a la fecha, hoy ya tenemos autorizaciones para que se ponga en funcionamiento esa universidad en todo su sentido, y ese fue un impulso significativo a esa victoria que se tuvo. Y un tercer momento fue el tema de lograr algo que prácticamente, y lo conozco de antemano porque soy el gerente en este momento de esa empresa, no hubiese sido posible sin una decisión política de frente hacia lograr recuperar que los servicios públicos sean prestados por el estamento público como debe ser, y así permitir que esto sea un proceso de reinversión de recursos, que es la posibilidad que hace cuando lo público presta los servicios públicos, porque esto no está enfocado a un beneficio particular, que evite así el proceso de reinversión de los recursos que se capturan en la prestación de los servicios. Entonces, ese escenario se logró a través de una empresa que existía, que era ESPA, creada en 1992, que estaba a disposición, se había convertido en una caja menor de todos los políticos que habían pasado antes, hasta el 2012, donde simplemente la usaban como un comodín para sacar recursos y arrendar bienes y arrendar maquinaria. Esa empresa se activó y logró a partir de ahí un proceso de ampliación y cobertura, y también el posicionamiento de todos sus servicios, logrando así poder recibir el alumbrado público de la ciudad de Santa Marta, que antes estaba también concesionado, y a partir del 2019 se tuvo en manos del SMART, la empresa pública, que permite así hacer lo que hoy ninguna ciudad del país existe, que tiene, que es que el alumbrado público esté en el 60% de su modernización, pasando de luces convencionales de sodio a una luz LED, que permite un ahorro significativo en los costos energéticos, y que también va a permitir entonces así redistribuir muchos más recursos a favor de mayor cobertura en sectores rurales, como ya lo venimos haciendo, y mucha ampliación este servicio de manera significativa, cosa que no era posible. Había durado más de 20 años la concesión anterior y no había hecho ni el 100% de modernización del sistema de alumbrado público. Y posteriormente, para abril de ese mismo año 2019, asumió la operación de acueducto alcantarillado, permitiendo así conocer completamente y recuperar la soberanía del acueducto de la ciudad, que permite de esta manera tener enfocado cómo se debe hacer las inversiones que necesita la ciudad realmente para una solución definitiva al desabastecimiento, cosa que no ha sido posible antes, toda vez que esa empresa anterior, Metroagua, tenía un contrato leonino en contra de los amarios, donde su contrato simplemente era una operación, no le interesaba nada de inversión, no tenía que hacer ninguna inversión, solo era operar, recibir la tarifa, cobrar la tarifa y beneficiar todos estos recursos a unos particulares que terminaban siendo al final España, producto de que la filial de Isabel II de España, que era la encargada
de la matriz como tal. Entonces, todo eso fue desdibujándose, esos modelos de extractivos, de extracción y de explotación, donde no se dejaba nada en mejores condiciones de servicio y todo era mezquino en la manera como se administraba lo público, al pasar un proceso de reinversión de lo público, valoración de lo público, crecimiento hacia el valor de la pertenencia de lo público, el verdaderamente sentirse atendido y que tener credibilidad en lo institucional. La institucionalidad se fortaleció, la autoridad se fortaleció y el empoderamiento de los procesos democráticos se fortalecieron, indudablemente a través de ese impulso que hizo el doctor Carlos Eduardo Caicedo, que fue y determinar decir, bueno, quienes quieran realmente seguir en este gobierno tendrán que aportar a mejorar la prestación de los servicios públicos y si no tendrán que culminarse esos contratos porque son leoninos para la ciudad. Y un ejemplo de eso es que Interaseo es una empresa de servicio de aseo y que dentro de todos estos contratos de concesión ha permanecido toda vez que ésta se le ha exigido planes de mejoramiento y a la fecha ha invertido casi alrededor de los 50.000, 40.000 millones de pesos en un proceso de mejora, atendiendo incluso, siendo la primera ciudad del país en implementar la contenerización, un modelo de recolección de basura que solamente se maneja en ciudades europeas y muy pocas ciudades de Latinoamérica, donde la pionera a nivel de Colombia fue Santa Marta. Fue replicado ya el proceso en Bogotá y en otras ciudades, pero eso se debió pues, a que un particular decidió atender el llamado de la mejora y de la inversión hacia lo social y las mejores condiciones de una prestación de un servicio público. De esta manera que indudablemente se han impulsado unas transformaciones democráticas significativas que impulsan valor y que dan valor a lo que significa pues, el gobernar para el bienestar y para el cambio de todo. Carlos, una pregunta. ¿Y qué valores democráticos encontramos en todo lo que tú nos has comentado al respecto sobre las políticas implementadas en el distrito de Santa Marta? Doctora, bueno, estaba ahorita mencionando algunos, no sé si de pronto no atino al concepto de lo que estaba viendo, porque no ha sido fácil también mantenerme en la conexión todo el tiempo, pero creo yo que el valor del, como decía yo ahorita, lograr impulsar un proceso de democratización de que lo público, servicios públicos sean prestados por lo público. Ok, muchas gracias. ¿Eder Ojeda tenía la mano levantada o no? Fueron ideas mías. Yo, profe. Sí, Dasunilda. Gracias, profesora. Bueno, yo quiero mostrar un modelo, de un ejemplo como modelo de valores constructivo. En un gobierno que hubo aquí en Valledupar, yo vivo en Valledupar, a pesar de ser de La Guajira, tengo 22 años aquí en Valledupar. Y el gobierno pasado hice un acompañamiento atraída a un candidato que generó un movimiento político que se llamó Avanzar es Posible. Tenía un discurso bastante popular, con un plan de gobierno también popular, y eso me atrajo a esa campaña política, y estuve muy de cerca a ese candidato, y convencida que había llegado a Valledupar un modelo de gobierno con esperanzas de transformación,
no nos dábamos cuenta que detrás de él había unos gamonales políticos que eran los que impulsaban a ese muchacho, a la alcaldía, un muchacho muy joven, el Tuto Huía. De pronto ustedes lo lograron mirar, muy premiado en México como el mejor alcalde, muchas medallas aquí por el comando de la policía y por otras instituciones. Se generó el valor de la confianza en esa campaña política y en ese gobierno. Se generó el valor de la confianza y de la dignidad. ¿Por qué digo que se generó el valor de la confianza y la dignidad? Mire, fue, a pesar de ser el candidato más joven aspirando a la alcaldía, fue el alcalde electo con un número histórico de votos. Nadie antes había sacado ese número de votos. Por eso digo que se generó el valor de la confianza. En su gobierno siguió el valor de la confianza y el valor de la dignidad, porque él, aquí hay algunos lugares públicos donde él le hizo unas inversiones que generaron, digo, el valor de la dignidad, y le voy al punto específico. Hay un balneario Hurtado, que eso históricamente, culturalmente aquí en Valledupar era categorizado como el lugar donde las parejas se iban, como el lugar donde hacer lo que sabemos que hace una pareja, el lugar donde se podía fumar drogas, el lugar donde era el lugar donde se amanecía borracho, las parrandas terminaban allá. Y ese lugar y muchos otros lugares turísticos de aquí de Valledupar se lograron el valor de la dignidad porque se les dio un uso diferente con unas inversiones que él le hizo a esos lugares, entre ellos los parques de los barrios. Él fue el alcalde de los parques. Y los parques estuvieron en su gobierno muy cuidados, podríamos decirlo, y de ahí se le dio el uso digno que se le debe dar a un parque. Con las políticas públicas, el gobierno de él era la familia es lo primero, y sigo con el valor de la dignidad, porque generaba una confianza de hogar, de familia, y invitaba y comprometía a miembros de la sociedad, de la comunidad, a que se casaran, y todos los meses hacía un protocolo de matrimonio en grupos. Eso generaba el valor de la confianza, de la dignidad y del compromiso, si se puede. Y había como que ese respeto de los funcionarios. Recuerdo que una vez estaba yo, después de un partido de fútbol que fui a mirar con unos amigos, y estaba un funcionario, el secretario de Educación, y decía: no puedo estar aquí con ustedes porque el alcalde no me ve acá, y eso el lunes que tenemos consejo de gobierno, porque era todos los lunes el consejo de gobierno, cuando no era con los secretarios, con los funcionarios, era con los comunales, era con los ediles, pero él todos los lunes hacía su consejo de gobierno, y ahí se generó otro valor de liderazgo y de institucionalidad. Las políticas públicas que estuvieron acompañados a esos valores, la más esencial es la familia es lo primero. Hubo muchas políticas protectoras a la familia, de inversión a la familia. Incluso se construyó la red de familia del municipio de Valledupar, escogida a través de
las fuerzas vivas del municipio, acción comunal, madres comunitarias, no sé qué, de género. Se reunió un poco de fuerzas vivas y se eligió allí la directiva de la red de familia. Y se construyó una fundación que se llama Red de Familia del municipio de Valledupar, que humildemente yo soy la presidenta de la Red de Familia del municipio. Muy a pesar de que la administración no terminó en buenos términos. Ahorita hace poquito fue condenado el alcalde por corrupción al elector y tiene muchas investigaciones y tuvo muchos vacíos en su administración y tuvo muchos desaciertos. Y nosotros que soñábamos con hacer una buena labor como red de familia, quedamos con las manos vacías, como dice la canción, porque les dije al principio que detrás de él habían unos gamonales políticos que hicieron la inversión y nos damos cuenta, bueno, los que hicimos la política sana y confiamos en eso trastornó de pronto esos valores que se generaron en ese gobierno, el gobierno pasado, en esos 4 años, que dejaron muchas cosas buenas, pero que no se hizo un gobierno para satisfacer las necesidades prioritarias del municipio, porque tenía compromisos. Digo yo hago un juicio, una lectura de lo que yo pude observar en la administración, en los procesos, de que no quedó siendo un buen líder y un buen alcalde por esos desaciertos que le tocó hacer por los compromisos que traía en el momento de hacer la campaña tan ostentosa, una campaña de mucha inversión económica, pero que además yo digo que eso hizo parte de ese éxito, de ese gobierno local, pero fue muy exitoso también su capacidad, un liderazgo, un hombre que se declaró un hombre de Dios, generó mucha confianza él, por eso digo que generó el valor de la confianza, y las políticas públicas con las mujeres, las familias lo primero, generó un impacto positivo en esa parte de responsabilidad de los hogares. Cuando veníamos de un gobierno que entró con su hogar y su esposa, y al año la secretaria de gobierno terminó siendo su amante, y eso le generó una crítica al doctor Freddy Socarrás, que se quiso lanzar a otras credenciales y tiene el desprecio del pueblo por ese comportamiento que la sociedad mismo lo condena, a pesar de que tenemos libertades de elegir nuestra manera de vivir. Pero como veníamos con ese gobierno, hacían 2 gobiernos atrás, que nos dejó ese sinsabor y esas críticas mediáticas de ese problema entre la secretaria de gobierno y la esposa, que la primera dama ya no era aquella, sino era esta, que la primera dama ya, la actual, no deja entrar a la alcaldía a la otra. Eso había dañado la confianza y la dignidad de un gobierno, y se recuperó de verdad con el gobierno de Avanzar es Posible. Admirable ese candidato que se hizo elegir con ese movimiento que él construyó, porque el aval se lo dieron las firmas. Entonces por eso generó esa confianza, pero la lectura que yo le hago, y que no hoy en día también goza de las malas miradas sociales y del menosprecio como gobierno, es por los desaciertos que tuvo y que hoy lo tienen enredado jurídicamente, ¿no? Quizás algunos de los que estamos acá estaríamos pensando en ocupar algunos cargos democráticos, ¿por qué no? Si la democracia lo permite,
Y todas estas experiencias que hemos vivido en los procesos políticos para elegir gobierno nos deja una enseñanza. Y una enseñanza es que el gobierno como tal debe generar eso. O sea, estamos mirando y estamos procesando un modelo de democracia a la cual nos debemos ajustar con esos 3 valores que usted nos ha consignado o nos ha explicado, profesora. Eso nos ubica que la democracia debe construir valores y que los valores que construye una democracia deberían ser ejemplo y modelo para todo proceso de sociedad, para todo proceso político, para todo proceso que genere el buen comportamiento de sus dirigentes, porque hay veces que nos toca escuchar críticas de dirigentes que se cree que él puede y tiene sus derechos a su vida privada, es lógico, pero una persona de vida pública, un gobierno, se necesita que genere confianza y genere el valor de la dignidad. Muchas gracias, compañero y profesora. Gracias, Unilda. Por aquí había alzado la mano Gregorio. Sí. Me están hablando siempre los mismos. Sí. Bueno, doctora, yo comienzo diciendo pues que yo nunca he sido empleado público. Yo fui docente universitario, estoy pensionado y por lo tanto pues no tengo toda esa experiencia que tiene el doctor Páez, la doctora Zunilda, y mucho menos pues historias relacionadas con administración. Solo me limito a la experiencia que yo he tenido a través de 5 años que tengo de estar militando en Fuerza Ciudadana, y es la cultura de la concertación o la cultura de que cualquier representación que asuma el nombre de Fuerza Ciudadana tiene que ser escogida a través pues, de algún proceso democrático. Para eso se instituyeron, o tiene instituido por lo menos aquí en Plato, una mesa, esa, no sé, de concertación, algo así, formado por unos 13 miembros, de acuerdo al número de concejales que tiene Plato. Y en ella, pues, la que siempre se ha propuesto es que intervengan los sectores. Yo, por ejemplo, represento el sector ganadero, a pesar de ser mi experiencia y mi trabajo docente, pero vengo de tradición de familia ganadera. Entonces, ese aspecto fundamental de Fuerza Ciudadana, donde todo tiene que ser por consenso, sometido pues a una escogencia cuando se trata de escoger, por ejemplo, el caso de delegados. Los delegados que fueron de aquí de Plato a Santa Marta fueron escogidos a través de asamblea. Entonces, esa es una situación de una participación que da todos los visos de una democracia. Y por último, yo diría pues que la propuesta esta de doctor Caicedo, o que está incluido dentro del proceder o el pensamiento de Fuerza Ciudadana, realmente recoge lo que en algún momento se ha llamado la tercera vía, que es lo que antecedió, por lo que le escuché a usted, en Costa Rica, donde los servicios, donde los 3 aspectos fundamentales, servicio público, educación y salud, debe estar en manos del Estado. Aquí en este caso, pues, es lo que ha tratado, observo yo, a través del doctor Caicedo, a través de su administración, hacer efectiva, pues, esa situación de esos elementos fundamentales, críticos en la sociedad, la educación, la salud y los servicios públicos sean manejados directamente por el Estado, bien a nivel departamental, municipal, etcétera. Entonces, esa es una situación que encaja dentro de ese espíritu democrático del que hablábamos, tomando como referencia Costa Rica.
Pues entonces esa era la única cosa que yo podría comentar. Pues yo le digo, muy pocas cosas puedo hablar porque yo nunca he pertenecido a la administración pública y creo que nunca voy a pretender ya. Afortunadamente, pues tengo otra visión, solo aspiro a hacer un servicio a la comunidad a través de Fuerza Ciudadana, ya que me ha dado la oportunidad de hacerlo. Pues, gracias, profesor. Mil gracias a usted, Gregorio. El doctor Ernesto Castro, por favor. Bueno, buenas noches a todo el grupo, doctora Verónica, también a usted. Bueno, yo quiero ser muy concreto. Uno de los valores que yo resalto, de los muchos que tenemos como movimiento en el marco del gobierno, es la inclusión. En todos los espacios democráticos que hemos hecho parte o que hemos podido estar presentes, hay todos los sectores, de todas las edades, razas, preferencias sexuales. Si nos vamos a las obras que el gobierno del cambio ha ejecutado, vemos obras, como yo resalto mucho, soy una persona que le gusta el deporte, el Sendero Peatonal del Siruma aquí en Santa Marta, lo utilizan niños, lo utilizan adultos, tercera edad, lo utilizan mujeres, hombres. Yo por eso creo que es uno de los factores, uno de los valores que en la democracia que el movimiento lidera, más se puede resaltar. Quiero ser muy concreto con mi participación y no voy a extender en muchos más valores porque seguramente todos aquí podríamos durar hablando más, pero quiero resaltar solamente ese que me parece que nos hace diferentes. Profe, yo quisiera intervenir, qué pena que no levanté la mano. Viene Yurani Silva. Luego sigues tú, Junia. Vale, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, profesora. Pues bueno, no, yo quería resaltar como de Fuerza Ciudadana esa búsqueda por la coherencia, ¿no? Por la coherencia entre lo que se dice en los discursos y lo que se quiere hacer y lo que se está haciendo. Entonces, creería yo que uno de, pues no sé si catalogarlo como valor o como atributo, pero creería que para poder seguir reafirmando y perfeccionando la idea de democracia en el departamento, pues debería seguir primando esa búsqueda por la coherencia. Y pues me gustaría traer a colación pues todo el nuevo o todo el modelo de gestión orientado a resultados que desde pues a nivel interno de la institución el gobernador viene promoviendo, buscando de esta manera que podamos verdaderamente materializar lo que se lleva en la esfera discursiva a la acción y que podamos tener un equilibrio entre los beneficios directos que ofrecemos a las poblaciones más vulnerables y el fortalecimiento de la institucionalidad y del sistema de participación que se quiere robustecer en todo el Magdalena. Entonces, ese era mi aporte. Muchas gracias. Muy importante tu aporte, Yurani. Mil gracias por eso. Junia, ahora sí. Gracias, profe. Quería, como reafirmando un poquito lo que han dicho mis compañeros, hablar un poco desde mi experiencia. Yo tengo 19 años en el ejercicio del derecho, toda mi vida fui litigante y nunca aspiré o nunca me interesó a ser parte de ninguna administración porque no tenía confianza en los modelos políticos que tenía Colombia. Cuando empecé a adentrarme un poquito en este proceso político del doctor Carlos Caicedo, el gobernador, en el proceso político de la alcaldesa Birna Johnson, cuando empecé a ver que en realidad estábamos frente a unos líderes políticos que tenían un propósito y ese propósito era entregar bienestar por su nombre, por su amor a la ciudad, entregar bienestar. Y hoy puedo dar fe de que eso no es, y se lo digo siempre a la gente con la que converso sobre el tema, cuando tú en la intimidad laboral escuchas a esos mandatarios exigir el compromiso con el pueblo, yo eso no lo había visto. Yo eso no lo había visto.
siempre vi ese ejercicio político del aprovechamiento, del utilizar algunos de escalón para poder subir, y encuentro a estas personas. Yo he estado en reuniones con la alcaldesa donde ella dice, si yo le contesto el teléfono a toda la ciudadanía, no acepto que un secretario mío deje en visto a alguien, porque nosotros estamos aquí por ellos. Ese tipo de modelo nos indica que sí podemos tener un país con gobernantes serios. Y yo sigo insistiendo, educarnos. Esto que nosotros estamos haciendo aquí y replicarlo en nuestras comunidades es lo que se necesita para que Colombia sea un país verdaderamente democrático, no en letras. Yo insisto, como abogada lo digo, la constitución política nuestra es bellísima, no hay que cambiarla, hay que empezar a ejecutarla, y desde esa ejecución nosotros vamos a poder tener un buen país. Este gobierno, a mí, mi primera experiencia en el sector público, puedo decirles que me llena de satisfacción porque estoy bajo el mando de personas que están mostrando un verdadero compromiso, que cumplen, y que no es para que los vean, porque como les digo, lo tengo como conocimiento de causa en la intimidad de un gabinete, que los compañeros lo pueden dar fe de eso, cómo se exige que se haga honra a la palabra que se le dio al pueblo, y eso es genial. Pero esto tiene que seguir, y somos nosotros los llamados a que este modelo se conozca y se quiera toda la ciudadanía y todo el país juntar para que Colombia pueda tener una justicia de verdad democrática, un espacio democrático donde todos quepamos, que es lo que no está pasando en estos momentos. Gracias, doctora. Gracias a ti, Junia, por tan importante aporte. Bueno, con Junia entonces finalizamos esta actividad. Nos vemos el día de mañana, descansen hoy y bueno, mañana ya es otro día. Les envío un fuerte abrazo y mis agradecimientos plenos por haber participado el día de hoy y por sus aportes que son valiosísimos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Buenas noches, compañeros. Feliz noche para usted también. Feliz noche para todos. Feliz noche.